Historias bíblicas. Ruth. Episodio 1. El silencio de los campos y el éxodo, génesis del dolor. Hubo un tiempo en que el cielo sobre Judá parecía de hierro y la tierra de bronce. En Belén, la casa del pan, los hornos estaban fríos y las piedras de molino descansaban silenciosas en los rincones de las casas de adobe. El hambre no es solo un vacío en el estómago, es un vacío en el alma que empuja a los hombres a dejar su herencia. Elimelec, un hombre cuya estirpe estaba ligada a las colinas de Judá, miró sus campos agrietados y tomó una decisión que marcaría a su descendencia: cruzar el Jordán hacia las tierras altas de Moab. Partieron al amanecer. Noemí, su esposa, caminaba con paso firme pero corazón pesado, cargando los pocos enseres que les quedaban. Sus hijos, Malón y Kelión, jóvenes de rostros pálidos por la desnutrición, seguían sus pasos. Dejaron atrás las terrazas de olivos marchitos y descendieron al valle del Jordán para ascender luego a las mesetas de Moab, un reino de pastores y deidades extrañas como Quemos. Pero Moab, que prometía vida, se convirtió en un campo de tumbas. Primero murió Elimelec, dejando a Noemí en un desamparo legal y emocional absoluto. En aquella cultura, una mujer sin marido era como una ciudad sin murallas. Sus hijos crecieron y, buscando echar raíces en esa tierra extraña, tomaron por esposas a mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Durante 10 años, la casa se llenó de los aromas de la cocina moabita y los susurros de nuevas lenguas, pero la tragedia no había terminado. Malón y Kelión también murieron, sin dejar descendencia. El hogar de Noemí se sumió en un silencio sepulcral. 3 viudas habitaban bajo un mismo techo, una anciana israelita cuya amargura crecía como la hiedra, y 2 jóvenes extranjeras cuyos futuros se habían truncado antes de florecer. Episodio 2. El camino del retorno y la promesa de Ruth. Un día, el viento trajo noticias del oeste: el Señor ha visitado a su pueblo para darles pan. Noemí decidió volver. No regresaba como la mujer próspera que salió, sino como un sarmiento seco. En el polvoriento camino fronterizo, Noemí se detuvo. Sus nueras la seguían con lealtad, pero ella, en un acto de ternura amarga, intentó liberarlas. Volved cada una a la casa de vuestra madre, dijo con voz quebrada. Que el Señor haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Orfa, tras mucho llanto, besó a su suegra y regresó a lo conocido. Pero Ruth se aferró a ella. En ese momento, la joven moabita dejó de ser una figura secundaria para convertirse en el eje de la providencia. Sus ojos no reflejaban solo compasión, sino una fe férrea que trascendía su origen pagano. No me ruegues que te deje, exclamó Ruth, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Estas palabras no fueron un simple adiós a su patria, fueron un pacto sagrado. Ruth estaba renunciando a su seguridad, a su cultura y a sus dioses para abrazar la sombra de una mujer derrotada y el Dios de una nación que la vería como una paria. Episodio 3. Belén, entre el recelo y la necesidad. Llegaron a Belén cuando las colinas se vestían de amarillo pálido por la cosecha de la cebada. Las mujeres del pueblo se asomaban a las puertas de sus casas de piedra caliza, murmurando: ¿no es esta Noemí? No me llaméis Noemí, dulzura, respondía ella, con el rostro curtido por el sol y el dolor, llamadme Mara, amarga, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth observaba en silencio. Sentía las miradas de soslayo de los habitantes. Los moabitas eran descendientes de una historia oscura de incesto y enemistad con Israel. Ella era la moabita, la extranjera que traía consigo el recuerdo del fracaso de Elimelec. Sin embargo, su humildad fue su armadura. Al ver la despensa vacía, Ruth no esperó a que la caridad llegara a su puerta. Permíteme ir al campo a recoger espigas, le dijo a Noemí. La ley de Moisés protegía a los pobres, permitiéndoles ir tras los segadores para recoger lo que caía al suelo. Era un trabajo agotador, bajo un sol que no perdonaba, y a menudo peligroso para una mujer sola. Episodio 4. El encuentro en el campo de Booz. La providencia, que a menudo se disfraza de casualidad, llevó a Ruth a una parcela perteneciente a Booz. Él era un hombre de gran integridad, un gibor chayil, hombre de valor, cuya presencia en el campo infundía un respeto que no nacía del miedo, sino de su bondad. Booz llegó al campo al mediodía. Su saludo a los trabajadores: el Señor sea con vosotros, revelaba un entorno donde el trabajo era un acto de adoración. Notó de inmediato a la joven que trabajaba con una diligencia asombrosa, casi sin detenerse.
¿De quién es esta joven?, preguntó al capataz. Es la joven moabita que volvió con Noemí, respondió el criado, destacando que ella había pedido permiso con humildad y había trabajado desde el alba. Booz, conmovido por la historia de sacrificio de Ruth, se acercó a ella. No la expulsó, ni la ignoró. Le ofreció protección: no vayas a otro campo. Bebe del agua de mis criados. Ruth, abrumada por esa gracia inesperada, se postró en tierra. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Me ha sido contado todo lo que has hecho por tu suegra, respondió Booz con una voz llena de justicia. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquella tarde, Ruth no solo llevó a casa una efa de cebada, una cantidad generosa que indicaba el favor de Booz, sino también pan tostado y vinagre que el mismo Booz le había ofrecido. La esperanza comenzó a filtrarse por las grietas del corazón de Noemí. Episodio 5. La estrategia del amor y la ley del Goel. Pasaron las semanas de la cosecha de cebada y de trigo. La relación entre Ruth y Noemí se transformó. La suegra comenzó a ver en la nuera no a una carga, sino a la hija que nunca tuvo. Noemí, conociendo las leyes de su pueblo, comprendió que Booz era su Goel, su pariente redentor. Hija mía, no he de buscarte hogar para que te vaya bien, dijo Noemí una tarde. Le dio instrucciones precisas. Ruth debía lavarse, perfumarse con aceites, vestirse con su mejor manto y bajar a la era por la noche. La era era un lugar de celebración y trabajo duro. Allí, los hombres aventaban el grano, lanzándolo al aire para que el viento se llevara el tamo. Era un ambiente de júbilo tras meses de hambre. Ruth esperó a que Booz terminara de comer y se acostara junto al montón de grano bajo el cielo estrellado. Con paso silencioso, se acercó, descubrió sus pies y se acostó. A medianoche, Booz despertó sobresaltado por el frío. ¿Quién eres? Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor. En el lenguaje de la época, esta era una propuesta de matrimonio sagrada. Ruth no buscaba un romance juvenil, buscaba que Booz redimiera la herencia de Elimelec y diera un nombre a los muertos. Booz, impresionado por la nobleza de Ruth, quien no había buscado a los jóvenes ricos de Belén, le prometió actuar. Episodio 6. El juicio en la puerta de la ciudad. Booz no perdió tiempo. Al amanecer, se dirigió a la puerta de la ciudad, el centro de la vida social y jurídica. Allí, frente a 10 ancianos que hacían de testigos, llamó a un pariente más cercano que él, quien tenía la primera opción de redención. El diálogo fue tenso y público. Al principio, el otro pariente aceptó comprar la tierra. Pero cuando Booz añadió, el día que compres la tierra, debes tomar también a Ruth la moabita por mujer, el hombre retrocedió. Temía que su propia herencia se viera afectada. Siguiendo la antigua costumbre, se quitó la sandalia y se la entregó a Booz, simbolizando la transferencia del derecho y la propiedad. Booz se puso en pie frente al pueblo. Sus túnicas ondeaban con la brisa del mediodía. Vosotros sois testigos hoy de que tomo a Ruth la moabita por mujer, para restaurar el nombre del muerto sobre su herencia. El pueblo respondió con una bendición que resonaría por los siglos: que el Señor haga a esta mujer como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Episodio 7. El fruto de la redención y el linaje real. La historia cierra con una escena de paz profunda. Booz y Ruth se casaron, y el Señor les concedió un hijo. La amargura de Noemí se evaporó definitivamente. Las mujeres de Belén, que una vez la vieron llegar derrotada, ahora celebraban con ella. Loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, decían, mientras Noemí acunaba al niño en su regazo. Lo llamaron Obed. Ruth, la moabita, la extranjera que comenzó espigando en los bordes de los campos, se convirtió en la bisabuela del rey David. A través de su fe, su lealtad inquebrantable y la integridad de Booz, Dios tejió un hilo de oro en la historia de la salvación. El relato de Ruth no es solo un cuento de amor, es el testimonio de que la providencia de Dios actúa en la humildad del trabajo diario, transformando la escasez en abundancia y el luto en una danza de redención eterna. Te invitamos a seguir nuestra página de Facebook o canal de YouTube, dale me gusta y comparte nuestro contenido y disfruta de estos relatos. Este relato está basado en el libro de Ruth, uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, el cual consta de 4 capítulos y 85 versículos. Para facilitar su comprensión y mantener intacto su mensaje central, la historia ha sido dividida en 7 episodios, respetando siempre el sentido y la enseñanza de las Escrituras.
A través de esta narración se muestra cómo la providencia de Dios obra en la fidelidad, la humildad y la obediencia, transformando el dolor en esperanza y la escasez en redención. Seguiremos compartiendo más historias bíblicas, presentadas con respeto y fidelidad a la palabra de Dios.